escuche a continuación en estos minutos y que salgamos empoderados, Señor, por tu palabra, a pesar de que se acaba este año, pero preparándonos para lo que viene. Amén. Sea tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y entonces, en la siguiente diapositiva, fíjense del título, queridos. Con Jesús la barca llega. Amén. O, lo ponemos a la inversa, la barca llega con Jesús. Pero ahí está la idea, hermanos. El texto en esta mañana, lo meditamos de allí también. Judas 22 y 23. Lo podemos poner así. Porque solo es un capítulo. Cuando es un capítulo no tiene caso que pongamos Judas 1, 22 y 23. Pero si notan desde arriba, ahí ya los que son observadores y buenos lectores, la maestra que dijo, niños, practiquen la lectura y hacen su oración en español. Ay, hermano, a mí me da ternura mi corazón. Los niños se dicen, Señor, Padre, qué hermoso escucharlo. Y cuando el hermano que daba la lección, levanten su mano quienes quieren opinar de los adultos para la escuela sabática. Pero los niños todos querían orar. No hay que aprender de eso. Exacto. Así que miren, observen allí Judas 22 y 23, pero ya al transcribirles el texto, ya está ahí en la computadora, ¿verdad? Lo transcribimos, Judas 1, 22, Judas 1, 23, pero no hay un capítulo 2. Judas es solo pequeño escrito que él nos dejó, ¿verdad? Inspirado. Algunos que dudan, convencerlos después. 1.23 dice, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Antes de explicarle un poquito más, en minutos nada más, de las ilustraciones, quiero decirles que Judas fue el hermano de Jacob, uno de los discípulos de los 12. Okay. No Judas el que traicionó a Jesús, ojo con eso, se van a confundir. Este es otro Judas, el Judas fiel, hermano de Jesús también, porque este Judas con Jacob, ¿sabe quién es Jacob? Es Santiago. En nuestra Biblia aparece como Santiago, pero también era o es Jacob. Así que Santiago, hermano con Judas, medios hermanos de Jesús, porque ellos dos eran de un matrimonio o del matrimonio previo de José, ¿verdad? Entonces Judas y Jacob llegaron a ser de los primeros líderes cristianos, porque eran judíos, pero aceptaron a Cristo, a Jesús, lo aceptaron como el Hijo de Dios, como el Mesías, que le venía a salvar también, a perdonar sus pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo aceptan y son nombrados dirigentes. Fíjense la importancia entre Judas y Santiago, que mientras los demás discípulos partieron a llevar el evangelio cuando la persecución, después de la muerte de Esteban en el año 34, Judas es uno de los que se queda en el templo en Jerusalén dirigiendo, porque era uno de los dirigentes. Dios los protegió, estuvo con ellos, con Santiago, con Jacob mayormente, ¿verdad? Fueron los que quedaron responsables de los judíos cristianos que se habían convertido en Jerusalén y no huyeron por la persecución, la estampida que hubo, porque los buscaban para matarlos. Entonces, ellos quedaron, por eso, por estar dirigiendo, ellos no escribieron mucho como los demás discípulos que pasaron buenas experiencias con Jesús. Y escribieron más porque fueron predicando y formando y fundando nuevas iglesias, entre ellos también después del apóstol Pablo. Pero en este caso Judas queda en Jerusalén y es una de las razones por la cual él escribió poquito. Una página ustedes van a encontrar en la Biblia, pero ahí está, así sea una página, hermanito. ¡Wow! Es bastante lo que podemos aprender de ello. Así que, dudas. Si el tema lo pudiéramos titular, no dudes de Jesús, o créele a Jesús, pero no, lleva otro concepto el título, que lo vamos a finalizar. Pero, hermanos, ¿acaso no muchos de nosotros tenemos muchas dudas? Mucho escepticismo, mucha incredulidad, a pesar, fíjense bien, a pesar de la palabra de Dios.
a pesar inclusive de que la leemos o no la entendamos, o a pesar de que entendiendo un poquito con el paso de los años y escuchando otras enseñanzas, otras filosofías, como por ejemplo la evolución, nuestros niños van a recibir esa instrucción en las escuelas. Pero en la iglesia van a aprender que nosotros no creemos en esa teoría de la evolución. Si preguntáramos a algunos de los niños, tan solo fíjense la lógica de nuestros niños que son tan sinceros, ¿verdad? Si les preguntáramos que ellos creen que vienen de una gorila, ellos van a decir no, inmediatamente nuestros niños. Pero otros que no conocen de la iglesia, de familias que no son de iglesia, ¿verdad? Van a creer lo que en la escuela le van a enseñar, porque yo creía eso, hermano. A mí me lo enseñaron, todo lo que pasamos por la high school, o desde antes inclusive, ¿verdad? La teoría de la evolución, un hombre nada más que escribe un libro, la teoría de las especies, y ya eso se hizo ley hoy día, y es creíble por mucho, y eso lo ha usado el enemigo para confundir, inclusive sigue confundiendo en las universidades, es evolución. Así ahora, demuéstrame tú que por qué han pasado algunos 60 años y no has evolucionado. Dice, no, es que eso lleva millones. Ah, sí, pues millones te conviene decirlo porque cuando tú y yo estemos muertos, todavía no voy a evolucionar y tiene que pasar años, millones. Ah, sí, es sencillo para ellos. Pero nosotros es tan fácil, hermano, decir, no, nosotros no creemos en la teoría de evolución, nosotros creemos en la teoría y no es teoría, nosotros creemos en la creación de Dios. Amén. Génesis, y eso es conocido para nuestros niños también, y eso es lo que ellos han de ir creyendo. Entonces, tantas cosas y tantas filosofías y tantas creencias, hermanos, que van a llevar a muchas dudas, y la duda, aguas. Vamos a, ¿y qué es la duda entonces? Dame la otra lámina, hermanito. Vamos a tratar de encontrar dos definiciones o dos conceptos, queridos. Vamos a tratarlo de hacer que nuestros niños entiendan esto. Miren, niños y hermanitos y hermanas mayores. ¿Qué es dudar o qué es la duda? El primer concepto, escuchen esto. Vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos. Esa sería la primera definición. ¿Qué es la duda? Siempre que estudiemos hay que preguntar ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Y hay herramientas para encontrar la respuesta. Ahí están dos. Entonces la primera es esa. Vacilar. ¿Qué es vacilar? Estar entre dos posibilidades de creer y sobre todo de creencias, ¿verdad? O la número dos, que sería otra definición que tenemos ahí, es camino impulsor de la investigación, de la búsqueda. A la verdad auténtica se llega del todo o en parte por la certeza y la seguridad, que es algo interior y subjetivo, o por la evidencia, que es algo exterior y real. Esta sería una razón de que yo dude, de que tú dudas, pero porque quieres, ¿qué cosa? Descubrir la verdad. Algo que te va a atormentar, algo que te va a hacer dudar, es para que después te lleve a ¿qué? A investigar, a ver si eso es cierto, a ver si eso es correcto, a ver si alguien lo dijo. Ah, si alguien lo dijo, ¿quién fue? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué contexto? O sea, un montón de preguntas, y entonces tú te vas nutriendo, vas investigando. Ese es un tipo de duda que sería una duda justificada. Pero hermano, vamos a ver un caso y cómo Jesús lo trató. Vámonos derechito entonces a Mateo 14. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, vamos a entrar allí un poquito nada más, no vamos a tema que ya ustedes conocen bastante. Yo solo quisiera resaltar algunos puntos en esta ocasión. Dame la otra lámina, hermanito. Ahí me la dejas. Vean la lámina primero. Este es un ejemplo que yo les traigo donde encontramos por lo menos el término duda, ¿verdad? Para ver si qué tipo de duda en la primera definición que dimos o alguien que está interesado en saber más.
Jesús anda sobre el agua y pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? Eso está en Mateo 14, el versículo 31, directamente el versículo 31. Pero ante el contexto, hermano, la Biblia nos dice que desde el versículo 22, Jesús estaba, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Esto sucedió cuando él el milagro de alimentar a las 5,000 personas. Habla de hombres sin contar mujeres y niños, habrán sido casi 10,000 entonces, y les anocheció, por ahí estamos en Mateo 14, versículo 15, ya cuando anochecía fueron alimentados. Ustedes conocen la historia, pero una vez que son alimentados, quedan descansando. Jesús les dice en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús le dice, bueno, ok, ya comieron todos, ahora ustedes, mis discípulos, vayan, acérquense a la orilla, súbense a la barca, que yo los voy a alcanzar allá adelante. Versículo 24 dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El 25 sigue diciendo, pero a la cuarta vigilia de la noche, la cuarta vigilia, hermanos, es como a las 3 de la madrugada, es decir, ya estaba pronto a amanecer. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y lo ven los discípulos y un fantasma, ellos creen que es un fantasma. Ustedes conocen la historia, solo estoy viendo un poquito rápido. Gritaron de miedo, vieron un fantasma, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces, miren, el atrevido Pedro responde y dice, Señor, si eres tú, es una pregunta, ¿verdad? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú. Ahí podemos hacer el primer comentario brevísimo. ¿No conoció la voz? Pedro. Se asustan, pero después le dice, no, soy yo, no temáis. Esposa mía, cuando tú me escuchas hablar, aunque no me veas, ¿reconoces mi voz? En 10 años de matrimonio, el próximo abril, para la gloria de Dios que lo cumpliremos, ¿verdad? Ella no se olvidaría de mi voz. Jesús y sus discípulos llevaban algunos meses reuniéndose, pero ¿cómo pudiera haber sido que Pedro no reconociese la voz? Al grado que le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Jesús le dice, ven. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Oh, sí, quieres venir, ven. Y descendiendo, miren, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta ahí todo está bien. Miren el 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces gritó, Señor, sálvame. Hermano, Pedro, ¿cuál era su oficio? Pescar. ¿Sabía nadar, sí o no? Sabía nadar. Hermano, esto no era una tormenta de la que ya anteriormente Pedro había enfrentado y pescaba con toda la tormenta nadando. Esta era una tormenta diferente, que lo aterrorizó al grado de que se comenzó a hundir, pero el privilegio de salir de la barca, dar 2 o 3 pasitos, mira a Jesús, pero se distrae y voltea a mirar, miren, voy caminando sobre él, y se va hundiendo cuando pierde, dice más adelante, la mirada o la atención hacia Jesús. Y el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren, el comentario que aquí podemos hacer es el siguiente. En la pregunta de Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice, anteriormente Mateo estaba describiendo que Pedro tuvo miedo a la tormenta, ¿verdad? Y comenzó a hundirse. Pero Jesús no le dice eso, él le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este tipo de duda, ¿cuál
duda nosotros debemos meditar en esta ocasión que fue la que él tuvo? ¿De qué dudó Pedro? Porque eso fue lo que Jesús le hizo ver. Ahora, ¿qué tendríamos nosotros que resaltar más en esta mañana? ¿A Pedro o al Salvador de Pedro? Salvador de Pedro. Y nosotros, ¿a quién debemos exaltar más Jesús. con respecto a esto? De paso, hermano, dice la Biblia allí, ¿verdad?, que vieron que Jesús se acercaba andando sobre el agua. Hermanos adultos y hermanas, igual si le pregunto a los niños, ¿es posible caminar sobre el agua como Jesús caminó sobre el agua? Humanamente para nosotros creerlo es difícil. Es más, exacto, imposible, y es más, entonces, ¿qué cosa? Dudamos de que haya sucedido. Pero volvemos al estudio desde la mañana de la escuela sabática toda la semana. De un escrito está ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Por fe. Creerlo. Hermanos, ¿saben por qué viene la duda? Para muchas personas, inclusive de nosotros, les puedo decir que hay hermanos y hermanas que ya no están con ustedes aquí en la iglesia, pero que algunos años sí estuvieron y se miraron bien fervorosos, se miraron bien fuertes, se miraron que ejercían bien el cargo que se les asignó, que fueron elegidos, y pasaron los años, 5 años, y de repente ya flaqueando, y de repente ya ni vienen a la iglesia. Ustedes recordarán quiénes son, ¿verdad? ¿Qué pudo haber pasado en nuestros hermanos? Estas cosas, queridos, que están en la Biblia y que en su mente, con las cosas que ven del mundo, porque solamente han venido creyendo lo que sus ojos ven, y fuera de allí, cosas que no pueden asimilarlo en su mente, en decir, no, pero es que yo no puedo aceptar que Jesús caminó sobre el agua. Y él se acercó hacia sus discípulos, yendo hacia el barco o a la barca, caminando sobre el agua. Humanamente, para ese hermano o esa hermana que no lo está creyendo, que no lo está asimilando en su mente, dice, no, pero yo no puedo creer eso, entonces no puedo aceptarlo. Por lo tanto, ¿cómo voy a estar adorando y sirviendo a un Dios que me está diciendo, y estoy leyendo en la Biblia, que caminó? Pero déjenme decirle, hermanos, que si estos hermanos, dudando cada vez más de los milagros que están registrados en la Biblia, y cada vez más, terminan como dejando de creer. Pero bien fácil que ahora le están creyendo al mundo, allá donde andan, cualquier otra bobería que leen, cualquier otra cosa que escuchan, cualquier otra cosa que les hablan, y sin asegurarse, sin dudar, lo están creyendo. Cosas que ni siquiera están en la Biblia, no son ni cosas de la palabra de Dios. O además están creyendo otras cosas bíblicamente, o sea, porque están en la Biblia, pero sacados de contexto, y eso sí lo están creyendo sin preguntar, sin dudar, sin cuestionarse. Y mientras estuvieron aquí, mientras estuvieron en la iglesia, mientras estuvieron sirviendo al Señor, el enemigo estuvo trabajando cada vez y el enemigo no deja de trabajar contra nosotros, hermanos. Eso es una seguridad que debemos sí de tener, ¿verdad? Pero encima de eso, si ustedes hoy están aquí, si nosotros estamos aquí, es porque no hemos dejado de creer y seguimos creyendo. El asunto está, ¿quién sigue después que ya no va a creer? De lo que aquí estamos. Quiera Dios que por testimonio a sus hijos, ustedes perseveren. Nosotros perseveremos. Este evangelio que Dios me ha dado, hermano, que es el mismo que ustedes conocen, hace más de 16 años que lo estamos predicando, por testimonio y por precepto. Porque cuando conocimos, por eso en la parte final de Judas, el 23, dice que ayudemos amorosamente a aquellos y aquellas que tambalean. Hermanos, en la imagen que ustedes ven, encontré alguna propicia allí. Jesús no se está hundiendo, hermanos. Amén. ¿Quién dice eso? Jesús no se está hundiendo. Jesús jamás se hundió allí. Estaba la tormenta, era en contra de la barca, pero precisamente es cuando Él se les acerca y se calma el viento, hermanos. Donde Jesús aparece caminando aún sobre el agua.
Y esto no se debe discutir, hermanos y hermanas. Niños, no se debe de dudar o discutir de que Jesús caminó en el mar. Amén. No, solo se tiene que aceptar. ¿Oyeron? Aceptar, porque eso es un milagro. Son fenómenos sobrenaturales poderosos que solo Dios puede hacerlo. Amén. Amén. No te atrevas próximo año cuando vayan al verano y quieras caminar y inclusive sin saber nadar, sin permiso de papá, te tires al agua, porque si no sabes nadar te puedes ahogar. Pero en este caso, Jesús es el único que no se hunde, porque Él creó el agua, Amén. Él domina el agua, Él tiene el poder para que la barca, en cuanto Él está cerca, se calme el mar, se calme el viento. Y entonces, tan amoroso, le extiende la mano a Pedro, donde lo ve hundiéndose, y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús se estaba refiriendo, hermano, ¿por qué dudaste? Pedro, siendo un mortal, un humano, sabiendo nadar, él tuvo miedo. Lo que miró, que era la tormenta que todavía continuaba y zarandeaba el barco y casi hundía a sus compañeros, y ese descuido, él duda entonces de que pudiera seguir caminando. A eso se refería Jesús, hermano, porque sí vio el paso, salió del bar, el único valiente, hermanos. Aquí sí hablamos un poquito de Pedro, que está registrado, ¿verdad? Y esto es difícil que lo crean. Es el único valiente por el poder de Jesús, que ahí estaba cerquita y que estaba presto a tenderle la mano, a auxiliarlo, a ayudarlo. El único que caminó algunos pasos fue Pedro, hermano. Pero no por él. Por él se hubiese ahogado, aún sabiendo nadar. Porque estas tormentas no son fáciles, hermano. Fuerte. Y esas tormentas, ¿qué tormenta hoy día están azotándonos, que nosotros nos ponen a tambalear también? Y nos ponen a preocuparnos y a dudar el próximo año. ¿Y qué va a pasar? ¿Que más vacunas? ¿Que cuántas máscaras? ¿Que cuántas dosis? Hermano, la gente se está muriendo.